Juan capítulo 16, versículos 19 al 21. Y conoció Jesús que le querían preguntar, y díjoles: preguntáis entre vosotros de esto que dije, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Empero, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer, cuando pare, tiene dolor, porque es venida su hora. Mas después de que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Oremos. Padre Celestial, rogamos, Señor, que tú nos dirijas al presentar tu palabra. Úsanos como instrumentos en tus manos. Te ruego que me unjas con tu Espíritu Santo y seas, Señor, tú quien hable por tu palabra a los corazones para traer, Señor, gozo y paz, perdón de pecados y vida eterna. Señor, tú solo es el que puedes hacer esto. Nada hay de nosotros de poder ni de ninguna otra cosa, Señor, solo el poder tuyo. Imploramos, Señor, para que obre en todos los presentes para tu gloria y para el bien de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento. Bueno, todos sabemos muy bien que en esta Semana Santa, que es la que se ha iniciado hoy día, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como hemos tenido en el devocional destacadamente expresado, y celebramos su resurrección. Es decir, que pensemos justamente en estos dos hechos tan opuestos, la muerte y la resurrección del Señor. En cuanto a la muerte del Señor, naturalmente fueron días de tristeza, de dolor, de tinieblas, tanto para los discípulos de Jesús como especialmente para Él mismo. Tan dolorosos fueron estos días, tanto sufrió el Señor, que en Lamentaciones 1:12 nos dice: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved, si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su furor. Cuando él sufría una agonía tan dolorosa que es imposible en realidad describirla o imaginarla, fue tal esto que el mismo sol ocultó su luz. En Lucas 23, 44 al 45 dice: y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció. Pero cabe una pregunta: ¿por qué, si nunca hubo un hombre más bondadoso, más bueno, más compasivo con los afligidos y los enfermos de nuestro Señor Jesucristo? Podríamos dar una infinidad de ejemplos acerca de esta bondad maravillosa del Señor. ¿Por qué tuvo que pasar por este dolor tan terrible, tan tenebroso de esa muerte en la cruz? Y lo que sabemos en primer lugar es que Él lo hizo voluntariamente. No fue una tragedia, no fue un martirio contra su voluntad, sino que Él voluntariamente se entregó, como nos dice en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Eso yo la pongo voluntariamente. Tengo poder para ponerla. De manera que esta muerte de Cristo tan dolorosa la sufrió porque Él quiso enfrentarla en esa cruz terrible. ¿Por qué? Porque nos amó como nadie jamás nos amó, ni nos amará, ni puede amarnos. Con un amor que no tiene posibilidad alguna de descripción. Es que nos amó a todos nosotros, los que aquí estamos presentes en este momento, y a todas sus criaturas humanas. Así nos amó el Señor a todos nosotros. ¿Pero por qué tenía que expresar ese amor con esta muerte terrible en la cruz? Bueno, porque todos nosotros hemos pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, y es muy destacado el uso de la palabra todos. No hay una sola excepción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay duda alguna que hay muchas personas que son sinceras, que se esfuerzan en hacer cosas buenas, pero con todo el esfuerzo y con toda la sinceridad que tengan, junto con aquellas cosas buenas, hacen también otras cosas malas, a veces muchas cosas malas en realidad. Y quisiera preguntar a todos los presentes, ¿acaso no es esta la experiencia que todos nosotros tenemos?
que esforzándonos incluso sinceramente para hacer el bien, sin embargo no podemos dejar de hacer también cosas malas que hieren nuestra conciencia, que afectan a otras personas, que dañan incluso a veces a otras personas. Es así con todos los seres humanos. Eso que hacemos malo es lo que en la Biblia se llama pecado. Todo lo malo es una ofensa contra Dios, es una afrenta contra Él. Y todo eso es pecado. Y el pecado nos condena. Y nos condena por una simple razón, que la justicia de Dios es perfecta y nunca dará por inocente al culpable. Simplemente esa es la razón. Nuestro destino era, y tristemente, quién sabe, para algunos aquí presentes todavía lo es, ser condenados eternamente, por causa de la realidad de que somos pecadores, como justo pago por nuestros pecados. Y por eso, porque nos amó tantísimo, como digo que no hay palabras pues, para describir ese amor del Señor por nosotros, me amó a mí, me amó a cada uno de ustedes, amó al mundo entero, fue que Jesucristo se hizo cargo de nuestros pecados, de tal manera que en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No cometió pecado, no tenía mal alguno el Señor, pero Él se hizo pecado, cargó con nuestros pecados, hizo pecado por nosotros, tomó sobre sí el pecado nuestro. Eso es lo que significan esas palabras. También hemos leído, escuchado en Isaías 53, donde el profeta, con 700 años de anticipación, se refiere a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dice en algunos de sus versículos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El dolor de esa muerte que Jesucristo sufrió se debió a que Él voluntariamente quiso sufrir los dolores del infierno para que nosotros no tengamos que sufrir tal dolor. Pero también el Señor resucitó. Después de esos 3 días terribles de dolor indescriptible, brilló de nuevo la luz y el Señor resucitó. Por esta resurrección de Jesús, nosotros sabemos primeramente que la muerte ha sido vencida y que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aunque tengamos que morir, vamos a resucitar así como Cristo resucitó y vamos a vivir eternamente. ¿Quién presente aquí desea esta vida eterna asegurada por la resurrección de Jesucristo? Todo creyente en Jesucristo que en su corazón le ha recibido tiene esta vida eterna. En segundo lugar, la resurrección de Jesús mostró que Él no tenía ningún pecado. Como leímos en Isaías, no hizo Él maldad alguna, nunca hizo Él maldad. Nada hubo de mal en la conducta ni en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la muerte, que es la paga del pecado, es decir, la consecuencia del pecado, no podía retener a nuestro Señor, ya que Él no tenía ningún pecado personal. Así nos dice en Hechos 2:24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Murió por pecados ajenos, murió por mis pecados, murió por el pecado de todos ustedes, murió por el pecado del mundo. Y porque Él no tenía pecado alguno, es que Él pudo pagar por nosotros. Si Él hubiera sido pecador, habría muerto por sus propios pecados, pero no habría podido pagar por los pecados de otras personas. Pero como no tenía pecado alguno y se entregó voluntariamente a la muerte para pagar Él por nosotros, por eso es que Él pudo morir para que nuestros propios pecados fueran perdonados. En tercer lugar, mediante la resurrección de Cristo, Dios declaró que por la muerte de su Hijo, su justicia se había cumplido completamente. Ya he dicho que Dios es un Dios justo, es amor, pero es justicia también. La justicia de Dios es inflexible e inexorable, tiene que cumplirse siempre. Nunca dará por inocente al culpable esta justicia de Cristo. Pero al resucitar Jesucristo, el Señor Dios declaró
que nuestros pecados habían recibido todo el castigo que merecían y nosotros quedábamos libres completamente, tal como un reo que ha sido condenado y cumple su sentencia y luego sale de la cárcel, ya no hay más carga de la ley sobre él, está libre de ello totalmente. Esa es la condición de los seres humanos cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Nuestros pecados ya recibieron el castigo que merecen, han sido expiados por el Señor Jesucristo, Él pagó por nosotros y habiendo sido pagado esto y declarando Dios que estaba satisfecho con la obra de su Hijo, su justicia estaba cumplida, nosotros quedamos completamente libres de condenación. Pero ¿cómo se hace efectivo esto para nosotros? Lo que ocurrió en el Calvario ocurrió ya hace 2000 años, mucho tiempo, en una tierra lejana de la nuestra. ¿Cómo aquello tan lejano de nosotros se hace efectivo y verdad en la vida de cada uno de nosotros? Primeramente con convicción de pecado. Todos somos pecadores. Todos nosotros descendemos directamente de Adán y Eva. Y ellos, aunque fueron creados inocentes, pecaron rebelándose contra Dios y ese pecado que entró en sus corazones lo legaron como una terrible carga a todos sus descendientes, de sus hijos para adelante hasta llegar a nosotros. Somos pecadores de nacimiento. Por herencia hemos recibido el pecado en nuestras vidas. El salmista que escribió el Salmo 51 reconoce esto con harta fuerza, que somos realmente pecadores y que esta convicción de pecado debe ser algo real y muy fuerte en nuestros corazones. Dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pecadores de nacimiento, esto es lo que reconoce el salmista, esto es lo que todo pecador que ansíe tener la vida eterna que Jesús ofrece, que ansíe que sus pecados sean perdonados, que quiere ser hecho un hijo de Dios, tiene que tener en su corazón, que es un pecador, que sus pecados le apartan de Dios, que sus pecados le condenan al infierno, que no hay manera humana de librarse de esa condenación. Pero en segundo lugar tenemos que arrepentirnos. Nada vale que tengamos la más fuerte convicción de pecado, podríamos llorar aún por nuestros pecados, desesperarnos por ellos, pero mientras no nos arrepintamos de estos pecados, de nada nos valdrá. Tiene que haber arrepentimiento también. Jesús dijo muy claramente: si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y arrepentimiento es mirar con disgusto la vida de pecado que hemos vivido. Es tener deseo de cambiar completamente el rumbo de nuestra vida. Eso es arrepentimiento, es saber que nuestros pecados son una ofensa, una afrenta contra el Dios bueno, bondadoso, que nos hizo y que nos ha dado la vida y toda cosa buena de la cual disfrutamos en esta tierra. En tercer lugar, para que la muerte y resurrección de Cristo se hagan una realidad para nosotros y nos beneficien a nosotros, tenemos que tener fe. Tenemos que creer en lo que Cristo hizo para nosotros, creyendo en el corazón que Jesucristo efectivamente pagó todo por todos nuestros pecados. En Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia, eso quiere decir por un favor inmerecido, sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es un mérito nuestro, no es una virtud que alguna persona tenga, no, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aún una cosa más. Una persona podría tener un sincero arrepentimiento, una sincera convicción de sus pecados y un genuino arrepentimiento de ellos, y podría creer que Jesús murió por esos pecados en la cruz. Pero puede creerlo en su mente solamente, puede creerlo como un asunto histórico, nada más. Se necesita que además dejemos entrar en nuestro corazón la convicción de estas cosas, que recibamos a Jesucristo como nuestro propio Salvador en nuestro corazón. Como nos dice Juan, el apóstol Juan en 1:12, a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es necesario pues recibir a Cristo en el corazón, es necesario decirle a Jesús: Señor, soy un pecador, estoy condenado por mis pecados, pero no quiero seguir en ese camino. Creo que tú pagaste por mí. Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón para que tú reines en mí, para que tú vengas a vivir en mí y me perdones mis pecados y me hagas hijo tuyo y pueda tener aquella vida eterna,
aquella vida de resurrección que tú nos garantizas por tu propia resurrección. Así que delante de todos nuestros amigos aquí presentes, que hasta ahora no han hecho esta decisión de recibir a Jesús como su Salvador, que tal vez no sabían estas cosas, ¿verdad? Hay presente la bendición y la maldición. La maldición como eterna condenación para los que rechazan el amor y la bondad de Dios con todos los seres humanos. La bendición, si abriendo el corazón reciben a Cristo como su Salvador. Hay muchos aquí presentes que hemos hecho esta decisión en el pasado. Y cuán felices nos ha hecho Dios. Cuánta paz ha puesto en nuestros corazones. Cuánta seguridad, cuánta alegría de vivir y cuánta seguridad en cuanto a la vida futura, cuánta esperanza cierta que Él nos promete en su palabra. Esto que disfrutamos nosotros, quisiéramos que todo el resto del mundo lo disfrutara. Quisiéramos que todas las personas que no han hecho algún día una decisión como hicimos nosotros, de aceptar a Cristo como Salvador, conforme a la palabra de Dios, lo hagan para que también puedan decir: Jesús es mi Salvador, Jesús vive en mí, me ha hecho hijo de Dios, ha perdonado mis pecados y ahora tengo vida eterna porque Él me la asegura y me la promete. Quiere el Señor hacerlo así. Oremos. Padre Celestial, te ruego, Señor, que la exposición muy simple de lo que tu palabra nos enseña acerca del único camino que conduce a la vida eterna y a la salvación pueda ser claro por obra de tu Espíritu Santo en cada mente y en cada corazón de los amigos que están con nosotros en este día, en esta tarde, que han aceptado nuestra invitación de venir, Señor, a recordar la Semana Santa. Y te ruego, Padre Celestial, que no solamente sea un recuerdo, sino una realidad en sus vidas, como lo has hecho en nosotros, Señor, y tengamos el gozo de ver que algunos que hasta este momento todavía estaban perdidos en sus pecados, se arrepienten, creen en tu Hijo, le reciben como su Salvador y son hechos hijos tuyos para siempre. Te ruego, Señor, que hagas esto en tu bondad y en tu misericordia. Voy a rogar que todos permanezcan con sus ojos cerrados, por favor, y si alguno en esta tarde quisiera hacer esta decisión y expresarlo de alguna manera, yo le ruego que levante su mano para que podamos orar en forma especial por usted. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía y que hará aquello para lo cual tú la envías. Y te suplicamos, Señor, que si hay en medio nuestro algunos que todavía no tienen esta salvación, puedan seguir meditando en ellos, Señor. Tu Espíritu Santo siga obrando en ellos para que muy pronto, Señor, puedan hacer esta decisión delante de ti, que les estarás escuchando, que les estarás viendo, Señor, y que sabrás perfectamente lo que hay en sus corazones y sean pues sus pecados perdonados y ellos hijos tuyos, Señor. Bendice a todos los presentes, derrama tu bendición sobre cada uno, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Juan capítulo 16.